Bueno, vamos a ver el último tema de la unidad que consiste en este concepto que vamos a analizar, que se trata de la diferencia de potencial. De cierta forma nosotros en el tema pasado vimos, ¿verdad?, lo que era el potencial eléctrico. Tenemos por ahí tres fórmulas para calcular el potencial eléctrico, pero ahora vamos a sacar una diferencia de potencial que viene siendo algo muy semejante, pero entre dos puntos. Bueno, dice, si consideramos un campo eléctrico como el de la figura y dentro de él una partícula de prueba, aquí vemos, ¿verdad?, que está el campo eléctrico cuyas líneas del campo apuntan hacia la derecha y tenemos la carga de prueba que la dibujamos aquí. Bueno, dice, si la carga de prueba se desplaza entre las posiciones A y B en un campo eléctrico, el sistema de cargo-campo experimenta un cambio en su energía potencial. Nosotros ya habíamos visto cuando analizamos esto, ¿verdad?, de la energía potencial, cuando estábamos tratando de encontrar la definición de potencial eléctrico, que vimos esta parte de aquí, ¿verdad?, que decíamos que si nosotros empezamos a mover una carga de prueba del infinito a un punto, si la carga se mueve en el sentido contrario de las líneas del campo, cuando se trata de dos cargas positivas, la carga generadora y la carga de prueba, pues a medida de que se va acercando, ¿verdad?, se va adquiriendo una energía potencial. Pero acá, ¿verdad?, nos damos cuenta que la cosa cambia, porque ahora la partícula de prueba, se supone que tenemos una carga generadora por acá positiva, porque las líneas están saliendo de ella, pero ahora vamos a mover la carga de prueba del punto A al punto B. Esto va a provocar, dice, que el sistema carga-campo experimente un cambio en su energía potencial. Aquí la energía potencial, ¿qué va a pasar con ella? Pues vamos a ver que va a disminuir. No sé si me entiendan. Por ejemplo, no es lo mismo que, como poníamos el caso de la lanchita, ¿verdad?, cuando estábamos ahí haciendo la analogía en los túneles de la compuerta, no es lo mismo que vaya yo remando en sentido contrario, acercándome al túnel, a que me vaya yo alejando de él. Cuando voy remando en sentido contrario, adquiero energía potencial, de tal manera que si levanto los remos, la corriente me va a arrastrar hacia atrás, pero si remo en sentido contrario, pues la cosa cambia, porque la corriente va disminuyendo a medida de que se va alejando de los túneles. Vuelve a la corriente a incrementarse en el caso de que el cauce del río se reduzca, pero pues no vamos a considerar esa situación. Bueno, la diferencia de potencial dice que la vamos a representar así, con la letra griega delta y la letra B, va a ser igual a ¿quién? A la energía potencial final menos la energía potencial que tenía en el punto A. ¿Sí me entienden? La energía potencial final en el punto B menos la energía potencial que tenía la partícula en el punto A. Entre los puntos A y B de un campo eléctrico se define como el cambio, dice, en energía potencial en el sistema al mover una carga de prueba entre los puntos divididos entre la carga de prueba. Entonces, ese cambio que hay en la energía potencial entre los puntos A y B lo vamos a dividir entre una carga de prueba, y este cociente se define precisamente como la diferencia de potencial, que no es otra cosa más que la diferencia de la energía potencial dividida entre la carga. Pero aquí hay que tener claro, ¿verdad?, que a medida de que si hacemos el recorrido de la partícula de punto A al punto B, hay una pérdida de energía potencial. Por eso es que aquí el signo, ¿verdad?, lo consideramos negativo. Ahora bien, esta es una ecuación, ¿verdad?, que la podemos representar así. Fíjense bien, no sé si recuerden en el apartado que vimos anterior, nosotros en la última ecuación, la ecuación 1.28, definimos que el potencial eléctrico era igual a ¿quién? Al campo por la distancia. Pues algo semejante es aquí. La diferencia de potencial es igual a ¿quién? Al campo por la distancia, el recorrido, el desplazamiento que tuvo en este caso la partícula del punto A al punto B. Esta es una ecuación general. Nosotros vamos a manejar en la mayoría de los casos esta ecuación, que la definimos aquí como la ecuación 1.29. Bueno, pero esta ecuación es válida, la de la integral, para cualquier tipo de campo, ya sea uniforme o
variable. Sin embargo, nosotros podemos simplificar esta ecuación si consideramos que el campo es constante. ¿Por qué razón? Porque aquí, ¿verdad?, se tiene que integrar tanto la parte del campo como la parte del desplazamiento. Pero nosotros ya vimos, ¿verdad?, en algunos otros temas, como la ley de Gauss, que era muy conveniente que el campo fuera constante para que se simplificara el análisis. Por esa razón vamos a ver ahora la diferencia de potencial en un campo uniforme, en un campo constante, y esto, si el campo lo consideramos constante, vamos a ver que esto se simplifica porque vamos a poderlo sacar fuera de la integral. ¿Ok? Profe, Bueno. disculpe la interrupción. Dice Ajá. una compañera que se le acepta en la clase, por favor. Ah, ok. Muy bien, dice la ecuación anterior es válida en todos los campos eléctricos, sean uniformes o variables, pero esta ecuación se simplifica si el campo es uniforme. Se refiere a esta ecuación, ¿verdad? Dice a continuación vamos a considerar un campo eléctrico uniforme dirigido en el eje, hacia el eje negativo de la Y. Pueden ver que las flechas del campo van hacia abajo, hacia las Y negativas, como se muestra aquí en la figura. Bueno, entonces dice, vamos a calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. Pueden ver que aquí, ¿dónde va a tener una mayor energía potencial? Me pueden decir aquí en esta figura la partícula, en el punto A o en el punto B. ¿Dónde va a tener una mayor energía potencial? ¿Aquí o acá? Pónganse a pensar esto, o sea, si las líneas del campo salen es porque la carga generadora, la carga que provoca profe, el campo... será en B, ¿no? ¿Mande? Sería en B, ¿no? No, ¿No? Entonces es en A. pues si no es en A, en B es en A, ¿verdad? Pero lo que quiero es que se comprenda. Sí. Miren, Porque la dirección de A va acorde a la dirección de las otras flechas del desplazamiento, ¿no? si miren, esta es la carga generadora, la que está provocando las líneas del campo. Entonces, la carga generadora en este caso es una carga positiva. Si yo pongo la carga de prueba aquí muy cercana al campo, a la carga de prueba muy cercana a la carga generadora, la fuerza de repulsión va a ser mayor y como consecuencia la energía potencial también es mayor. Acuérdense, decíamos ayer, lo que decíamos ayer, ¿verdad? Antier, si nosotros llevamos una carga de prueba desde el infinito hasta un punto cercano a la carga generadora, cada vez que se acerca, tiene que ir venciendo la fuerza de repulsión y tiene que aplicársele una fuerza por un agente externo. Y eso hace que la carga obtenga una energía potencial. Pero si ahora el desplazamiento de la carga es al revés, del punto A al punto B, a medida de que se aleja del campo, ¿verdad?, la energía potencial va disminuyendo. Entonces va a haber una energía potencial mayor en A que en B. Entre más alejada esté la carga de prueba de la carga generadora, menor va a ser la energía potencial. ¿Sí me entienden o no me entienden esta parte? Era como habíamos dicho acá, ¿verdad? Cuando vimos esta figura que decíamos que teníamos el punto A en el infinito. Debido a que la distancia es tan grande, el campo eléctrico es nulo, la fuerza es nula y la energía potencial también prácticamente es cero. Bueno, entonces dice, vamos a calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B separados por una distancia D, aquí la pueden ver, ¿sí? Donde el desplazamiento S, que es el desplazamiento, acuérdense que es un vector, va desde el punto A hacia el punto B, en dirección paralela a las líneas del campo, es decir, el ángulo formado por el vector ds y las líneas del campo, en este caso es de 0 grados porque son paralelos. Cuando el campo eléctrico se dirige hacia abajo, el punto B está a un potencial eléctrico menor que el punto A. ¿Sí me entiende? Esto lo vimos ayer. Acuérdense, la ecuación para calcular el potencial eléctrico decíamos que era igual a quién, a la constante de Coulomb, ¿por quién? Por la carga generadora. ¿Por quién? Esta ecuación, recuerden, entre la distancia R. Entonces, ¿dónde va a haber un potencial eléctrico mayor? ¿En el punto A o en el punto B a partir de la carga generadora? Pues
el potencial eléctrico va a ser mayor en A porque la distancia es más corta. En cambio en B la distancia es más grande y esto hace que disminuya el potencial eléctrico. Acuérdense las ecuaciones que estuvimos obteniendo en días pasados. Esta de acá, ¿sí? Esta de aquí. Bueno, entonces, cuando una carga de prueba positiva, dice, se mueve del punto A al punto B, la energía potencial eléctrica va disminuyendo. Era lo que decíamos hace un momento. Entonces, de la ecuación 1.29, que es la ecuación anterior a esta, vamos a sacar la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos a partir de esa definición, ¿verdad? Que es la ecuación general, acuérdense, pero esta ecuación es válida para campos ya sean uniformes o variables, pero en este caso estamos considerando que el campo es uniforme, entonces va a haber un cambio acá. Bueno, la ecuación quedaría así, tendríamos que integrar del punto A al punto B multiplicando el vector campo por el vector desplazamiento. Sin embargo, como ya dijimos, el vector campo, ¿verdad? Es constante, entonces lo podemos sacar fuera de la integral. Además, otra cosa, también aquí hay que tomar en consideración el ángulo formado entre el vector desplazamiento y las líneas del campo. Como pueden observar, el vector desplazamiento y las líneas del campo son paralelos, de tal manera que el ángulo formado entre ellos es de 0 grados. Entonces esto nos quedaría así, la ecuación anterior se convierte en esto. E por el coseno de teta por el desplazamiento de S. Entonces, nosotros sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1 y también consideramos que el campo es constante, de tal manera que esto se puede sacar de la integral y únicamente la diferencia de potencial va a quedar en términos de ¿quién? De ds. O sea, nos quedaría así. Es como si yo tuviera la integral de, cuando sacamos estamos en matemáticas, 1, 2, la integral de dx, ¿a qué es igual? ¿Me podrían decir? ¿A qué es igual la integral de dx? Es x. A x, ¿verdad? De tal manera que esto nos queda así, fíjense bien, entonces la integral de a b es igual, ya sacando esto me quedaría nada más la integral de ds, la integral de ds pues va a ser igual en este caso a d. ¿Y de quién es? La distancia que la partícula de prueba recorrió del punto A hasta el punto B. Entonces, esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Para obtener la diferencia de potencial entre dos puntos, cuando el campo es constante, cuando el campo es uniforme. Esta ecuación, el producto del campo eléctrico por la distancia. A menos de que tuviera por ahí otra configuración, ¿verdad? Que hubiera por ahí desplazamientos, que tuviéramos que nos dijeran que el campo no es uniforme, entonces sí tendríamos que utilizar la integral, pero mientras no, vamos a utilizar esta. Vamos a hacer ejemplos donde vamos a tener que aplicar esto de manera directa y otro ejemplo donde vamos a integrar. Entonces hay que tomar en cuenta esto que decíamos aquí, algo importante, hay que tomar en cuenta el ángulo formado por el vector desplazamiento y las líneas del campo. No sé si hay alguna pregunta con esto, con lo que llevamos hasta ahorita. De mi parte ninguna, profe. Ok, bueno, entonces dice, el signo menos en la ecuación anterior indica que el potencial eléctrico en el punto B es inferior al del punto A. Es decir, el potencial eléctrico en B es menor al potencial eléctrico en A. Ya nosotros lo vimos, ¿verdad? Por eso es que sale negativo. Decíamos que a medida que la carga de prueba se aleja de la carga generadora, el potencial eléctrico va siendo cada vez menor porque la distancia crece. Entonces, esa es la razón de que esto salga negativo o se considere negativo. Dice, las líneas del campo eléctrico apuntan en dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. Si consideramos ahora una carga de prueba Q0 que se mueve del punto A al punto B, el cambio en la energía potencial del sistema carga-campo se puede obtener a partir de la ecuación 1.29 también. Por ahí tenemos otra ecuación, la 1.29 que teníamos acá, ¿sí?
la podemos obtener de esta parte, ¿ok? Y esto quedaría entonces de esta manera, ¿sí? Aquí sacamos la energía potencial, la diferencia de energía potencial, que va a ser igual a ¿quién? A la carga de prueba por la diferencia de potencial. Sustituyendo, dice, la diferencia de potencial que tenemos aquí en la ecuación 1.30, nos queda entonces que la diferencia en energía potencial va a ser igual a la carga de prueba por el campo por la distancia. Entonces tenemos ahí dos ecuaciones, una para el cambio que hay en la energía potencial y otro para la diferencia de potencial. Bueno, a partir de la ecuación, dice 1.31, se puede establecer lo siguiente. Aquí pongan atención con esto. Dice, si Q0 es positiva, el cambio en la energía potencial es negativa debido a esto. Un sistema consistente en una carga positiva y un campo eléctrico pierde energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en dirección del campo. En cambio, si Q0 es negativa, delta U es positivo y la situación se invierte. Un sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico adquiere energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo. Abusados aquí con esto, no sé si me entendieron aquí, fíjense bien. Voy a regresarme a esta parte. Aquí puse, ¿por qué puse esta es la carga generadora? ¿Sí me entienden? Aquí le voy a poner QG, carga generadora, a esta. ¿Por qué la puse de este lado arriba? Porque nosotros sabemos que el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico en una carga positiva salen de ellas. ¿Ok? Entonces, también dijimos que si la carga de prueba es positiva y se va moviendo en el sentido de las líneas del campo eléctrico, ¿qué va a pasar con esto? Pues que se va a perder energía potencial y también la diferencia, el potencial eléctrico disminuye. Pero ahora, ¿qué pasaría si la carga de prueba es negativa? Espérenme tantito. Si la carga de prueba es negativa, ¿dónde pondríamos esto? Permítame tantito. Va a ir en dirección contraria al campo eléctrico, ¿no? Y va a generar fuerza. Ajá, permítame tantito, déjenme buscar. Quiero una bolita, ¿cómo está? Ahora, si la carga generadora fuera negativa, ¿dónde la pondría? La pondría de este lado. Fíjense bien, ¿por qué? Porque con una carga de prueba negativa, las líneas del campo, ¿qué pasa? Entran a ella. ¿Se recuerdan esto cuando vimos lo referente a campo eléctrico? Ahora, fíjense bien, si tenemos un campo uniforme generado por una carga eléctrica negativa, si la carga cambia para acá, ¿qué va a pasar? A medida de que se mueve, ¿verdad? ¿Qué va pasando con ella? Perdón, pero si la carga, ¿qué decía acá en esta parte? En cambio, dice, si Q0 es negativa, ¿qué va a pasar con ella? Y ¿qué va a pasar con ella? Ahora, vamos a suponer que ahora la carga de prueba también es negativa. ¿Qué va a pasar entonces si la carga de prueba fuera negativa y se acercara cada vez más acá? Pues la energía potencial iba a ser mayor porque se va acercando a la carga generadora. ¿Por qué? Porque la distancia entre ellas va a ser menor. Acuérdense de la ley de Coulomb. Entre más cerca están dos partículas, mayor es la fuerza, mayor es el campo y mayor es la energía potencial que se requiere para mantenerlas ahí separadas o unidas según sea el caso. ¿Ok? Esto es lo que dice entonces, lo que quiere decir estos párrafos, ¿verdad?, que tenemos acá. Bueno, hay una medida, ¿verdad?, de energía que se llama electronvolt. Dice, la magnitud E de la carga del electrón se utiliza para definir una unidad de energía que es útil en muchos cálculos con sistemas atómicos y nucleares. Es decir, cuando estamos trabajando por ahí con protones, con electrones, entonces
esta magnitud del electrón volt nos permite definir esas cantidades pequeñas de energía. Dice, cuando una partícula con carga Q se desplaza de un punto en el que el potencial eléctrico es B a otro punto en el que el potencial eléctrico es A, el cambio en la energía potencial U es ¿verdad? La energía potencial que tenía en el punto A menos la que tiene en el punto B va a ser igual a ¿quién? A Q por B. Esta es una fórmula que ya tenemos, ¿verdad? O bien es igual a Q por la diferencia de potencial entre el punto A y B. Ahora vean qué pasa. Dice, si la carga Q, esta que tenemos aquí, es igual a la magnitud del electrón, acuérdense que la carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos en los que se movió es tan solamente de 1 volts. El cambio en la energía potencial sería de esto, 1.609, sustituyendo acá por 10 a la menos 19 coulombs por 1 volt. Esto nos daría finalmente una energía de una magnitud de 1.602 por 10 a la menos 19 joules. A esa magnitud de energía tan pequeña se le llama electrón volt y se va a utilizar, ¿verdad?, cuando estemos trabajando con este tipo de sistemas atómicos y nucleares. Entonces, cuando vean ustedes en algún libro que hablan de un electrón volt, se refiere precisamente a esta energía de 1.602 por 10 a la menos 19 joules, que no es otra cosa más que el producto de la carga del electrón por la diferencia de potencial de 1 volt. Bueno, ¿dudas, preguntas con esto? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todo muy claro. Bueno, vamos a iniciar entonces los ejemplos de este tema. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos este ejemplo. Dice, la diferencia de potencial entre las placas aceleradoras del cañón de electrones de un cinescopio de televisión es de aproximadamente 25.000 volts. Anteriormente, ¿verdad?, las pantallas, las televisiones que teníamos, ¿verdad?, a ustedes ya no le tocaron, ustedes son pura tele de pantalla plana, ¿verdad?, que utilizan ya ahorita LEDs u otros dispositivos, pero les hablo de televisiones de hace unos 30 años que tenían cinescopio. Entonces ese cinescopio, hagan de cuenta que era como una lámpara muy grande que se tenía que ionizar para que empezaran, ¿verdad?, a acelerar esos electrones, y se tenía que trabajar con un voltaje muy alto de 25.000 volts. Bueno, entonces dice, la diferencia de potencial entre las placas aceleradoras del cañón de electrones de un cinescopio de televisión es de aproximadamente 25.000 volts. Si la distancia entre estas placas es de 1.5 centímetros, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme en esta región? Bueno, ¿cómo le haríamos? Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la diferencia de potencial, ¿verdad?, que es de 25.000 volts, perdón. Y la distancia entre las placas del cinescopio dice que es igual a 1.5 centímetros, equivalente a 0.015 metros. Bueno, ¿por dónde le entramos? Pues hay que ver cómo le hacemos. Por ahí tenemos una fórmula, ¿verdad?, para calcular la energía potencial, la magnitud del campo eléctrico a partir de la diferencia de potencial. Fíjense bien lo que nos piden, ¿verdad?, la magnitud del campo eléctrico. ¿Cuál ecuación podríamos utilizar aquí? Voy a quitar esto. Tenemos la ecuación 1.31, ¿verdad? Esta fue la última. ¿Podemos utilizar esta?
¿O podemos utilizar esta? ¿Cuál podríamos utilizar? Esa. Esta, ¿verdad? Porque dice que la diferencia de potencial es igual aquí en el campo por la distancia. Entonces, vamos a ver cómo quedaría ya el ejemplo este. Se aplica la fórmula del potencial eléctrico. Dice que la diferencia de potencial es igual al producto del campo eléctrico por la distancia. Despejando de aquí, ¿verdad? La distancia nos quedarían 25.000 volts entre 0.015 metros. Nos da de 1.667 por 10 a la 6, newton sobre coulomb. Aquí, ¿por qué no la tomamos como negativa? Porque no tenemos una referencia, ¿sí? Acuérdense que aquí, en esta ecuación, hay una parte negativa, pero no tenemos referencia. Esto generalmente se toma en cuenta cuando nosotros tenemos una referencia, que tenemos que hacer un recorrido, que hay partículas sobre un plano, sobre el plano cartesiano. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo es que vamos a utilizar esta integral. Pero cuando no nos dan referencia de que... O sea, cuando... Ajá. ¿Qué me ibas a decir? Cuando no dan referencia de esto, O sea, cuando piden ejemplos... podemos tomar esto así, no hay problema. Ajá, ¿no te escuché? De hecho, no se le entiende, profe. No sé. No se escucha. No se te escucha casi. Se encuentra entrecortado. Bueno, ese estaba muy fácil, digo que nos ¿verdad? van a pedir ¿Podemos continuar con el otro? Sí, profe. Bueno, fíjense bien, ahora sí la cosa cambia. Este es el ejercicio 4 del capítulo 25 del libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Serway. Bueno, dice, en la figura, un campo eléctrico uniforme de magnitud 325 volts por metro está dirigido hacia el lado negativo de la Y. Aquí pueden ver la figura, esta es la figura que aparece ahí en el libro. Las coordenadas del punto A son menos 2 en X y menos 3 en Y. Vemos que está en el tercer cuadrante. Y las del punto B son 4 en X, 0.4 en X y 0.5 en Y. Está en el primer cuadrante. Calcule utilizando la trayectoria azul la diferencia de potencial del punto A al punto B. Fíjense bien, ahora sí tenemos que, se supone que son dos partículas, se supone que es una partícula de prueba que tiene este recorrido y las líneas del campo están todas hacia abajo. Entonces aquí es donde vamos a tomar precisamente esta forma de la integral para ir viendo cómo va saliendo este recorrido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dice cálculo de la diferencia de potencial del punto A al punto B. Sabemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y B se calcula a partir de la siguiente ecuación, la que tenemos por ahí. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a utilizar esta integral porque hay que hacer un recorrido. Acuérdense que esta integral se obtiene precisamente de este recorrido que hizo la partícula de prueba del punto A al punto B. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos algo semejante. Vamos a ir viendo cómo se va a hacer el recorrido, pero antes el recorrido no lo podemos hacer de manera, ¿cómo les diré? De manera directa, porque hay un cambio de dirección. Nosotros también decíamos, no sé si recuerdan esto, cuando aquí, ¿verdad? Que tenemos que sacar el vector, el ángulo, perdón, el coseno del ángulo que forma el vector de desplazamiento con las líneas del campo. Aquí como el vector de desplazamiento se dirigía en la misma dirección que las líneas del campo, decíamos que era paralelo y el ángulo era 0, por eso se tomó el coseno de 0. Pero en este caso, en este ejemplo, la cosa va a cambiar. Pueden ver que en el primer recorrido que va a ser la partícula de prueba del punto A a este punto, que no lo tenemos, apenas lo vamos nosotros a identificar, el vector de desplazamiento se dirige en sentido contrario a las líneas del campo, es decir, va a formar un ángulo de ¿cuántos grados? 90. No puede ser 90. Si yo tiro una línea hacia abajo y otra hacia arriba, ¿qué ángulo forman? Ah, 0.
180, ¿verdad? Y cuando se mueva de este punto al B, ¿qué ángulo va a formar? Igual, ¿no? 180. No, o sea, ¿No? tiene que Ah, tomar no. como referencia el campo. No sé si me queda, entiendan esta parte. Aquí lo vamos a hacer, permítame tantito. O ahora sí crea los 90 grados, profe. Exacto, ahora sí son los 90 grados. Fíjense bien, voy a hacerla por aquí, esto. El campo lo tenemos así, ¿verdad? Que apunta hacia abajo. Bueno, ahora si yo hago un desplazamiento del punto A hacia arriba, este va a ser mi desplazamiento hacia arriba, ¿qué ángulo va a formar? Pues va a formar un ángulo de 180 grados. Y luego si hago otro desplazamiento, ¿verdad? Hacia la derecha, de aquí a acá, ¿qué ángulo se está formando entre este nuevo desplazamiento y el campo? Pues aquí hay un ángulo de 90 grados. Ah, yo creo que ya lo entendí. A ver, profe, déjele explico si lo entendí bien. Tomando de referencia el punto donde inicia el campo al punto donde termina nuestra partícula, por así decirlo, de punto a punto se forma un ángulo de 180 grados porque estamos tomando de referencia de inicio a fin. Y si ahora tomamos uno hacia en horizontal, en horizontal ponemos un punto. Del punto inicial del campo al punto B se forma el ángulo de 90 grados, ¿no? Así Así es, es. ¿no? Ah, ok. Uh-huh. Bueno, entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos nuestro bosquejo. Decíamos, tenemos que encontrar las coordenadas de este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Las podríamos encontrar, pues las coordenadas de este punto en X son las mismas del punto A, ¿verdad? ¿Sí me entienden? O sea, lo que hay de aquí a acá es lo mismo para el punto A que para este punto que le voy a llamar C. Es decir, este punto está a menos 2, a menos 0.2. Y en Y, la altura que hay de aquí a acá es la misma que tiene el punto B. ¿Sería de cuánto? De 0.5. Entonces las coordenadas serían menos 0.2, 0.5. Como pueden ver aquí, de ahí la estamos sacando. No me las inventé, sino que estoy tomando como referencia los otros puntos para a partir de ellos sacar las coordenadas. ¿Sí queda claro? Simón, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, sabemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y B se calcula a partir de la siguiente ecuación. Bueno, esa es la diferencia de potencial, ¿verdad? Así se expresa con esta letra griega, o también la pueden expresar así, como la diferencia de potencial en el punto final menos la que tenía inicialmente. Y esto va a ser igual a ¿quién? Al integral, a menos la integral de A a B del producto del campo por los desplazamientos que haya. Bueno, dice, para realizar este cálculo colocamos un punto auxiliar como se muestra en la figura adjunta, de tal forma que se realizará la integración en dos partes. Primeramente vamos a integrar en este desplazamiento de aquí, del punto A al punto C, y luego, ¿verdad?, otra integración del punto C al punto B. Fíjense cómo quedan los límites de integración. Aquí estamos poniendo menos E por ds, es algo general. Ahorita vamos a ver cuánto vale el campo, cuál es el ángulo, pero sí lo que hay que tener claro es los límites de integración, los recorridos. La primera integral va a ir del punto A a ¿dónde? Al punto C. Y la siguiente integral va a ir de ¿dónde? Del punto C al punto B. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ahorita lo pusimos de manera general, pero realmente cuando nosotros nos movemos del punto A al punto C, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia la distancia en X o cambia la distancia en Y? Vuelvo a repetir la pregunta. Si yo me muevo, si hago un recorrido del punto A al punto C, ¿qué es lo que varía? ¿La distancia en X o la distancia en Y? La distancia en Y, ¿no? La distancia en Y, ¿verdad? En X no se ve afectada. La distancia en X sigue siendo la misma, se mantiene constante. Ahora, cuando hacemos un recorrido del punto C al punto B,
¿Cuál es la distancia que varía? La X. La La de X X. ahora, ¿verdad? La distancia Y se mantiene constante. Bueno, entonces, eso era necesario analizar. Dice, considerando la dirección del desplazamiento con respecto al campo, se tienen dos recorridos. Uno vertical en dirección del eje Y positivo y otro horizontal a lo largo del eje X positivo. Y ahora sí vean, ¿qué hicimos acá? Aquí nada más voy a tomar la distancia en Y, porque ya dije que aquí nada más varía aquí en Y, ¿verdad? ¿Cuál es la coordenada en Y del punto A? Pues es -3, y la coordenada en Y del punto C es 5. Eso es lo que va a variar. Me voy a mover de -3, de -0.3, perdón, a 5. Por eso es que quedó ahora sí los límites de integración. Y cuando hacemos el otro recorrido, de aquí a acá, que ya decíamos que solamente varía la distancia en X, pues vamos a tomar solamente las coordenadas en X. Es decir, el límite sería de integración de -0.2, que es X, hasta 0.4, que también es X. Acuérdense que la primera coordenada es X, la segunda es Y. Ya lo tenemos ya un poquito más específico. Ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos. De cierta manera ya lo habíamos comentado. Nos quedaría así, ¿verdad? E por el ángulo. Este ángulo, ¿a qué se refiere? Es el ángulo formado entre las líneas del campo que apuntan hacia abajo, hacia el sentido negativo de la Y, y el recorrido hacia dónde va, en el sentido positivo. Por eso decíamos hace un momento que el ángulo formado entre estos dos vectores en el primer recorrido es de 180 grados, que es lo que ponemos acá. ¿Sí está claro? Y ahora en este otro recorrido que hay de aquí a acá, el ángulo formado por estos dos vectores, ¿de cuánto es? Decíamos que era de cuánto, de 90 grados. De tal manera que esto nos queda finalmente así. Y ya de aquí, ¿verdad? Pues ya lo tenemos prácticamente, y hay que tomar la consideración que nos decía el problema, que teníamos por ahí un campo también uniforme. Dice, el campo eléctrico uniforme de magnitud 325 volts por metro. Si el campo es uniforme, quiere decir que es constante. Y si es constante, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo de ¿quién? De la integral. Pero antes de sacarlo de la integral, conviene analizar el valor que da el coseno de estos ángulos. Nosotros sabemos que el coseno de 180 grados es igual a -1. Sin embargo, el coseno de 90 grados es igual a 0. Si esto da 0, pues toda esta integral va a desaparecer. Ya no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un cambio en la diferencia de potencial. No sé si me entiendan esta parte. Si una partícula se mueve de aquí a acá, no hay diferencia de potencial, porque va a estar al mismo potencial. La diferencia de potencial es cuando la partícula se mueve, ya dijimos, en el sentido de las líneas del campo o en sentido contrario. Pero cuando una partícula se mueve paralela, no hay diferencia de potencial. Por esta razón, esta integral prácticamente pues da 0, ¿verdad? Se elimina y únicamente nos vamos a quedar con la primera parte, el primer recorrido, porque aquí sí hay una diferencia de potencial. Va a haber una diferencia de potencial. Ahora bien, ¿cómo quedaría esto? Pues ya nos quedaría únicamente así. Sustituimos el valor del coseno igual a -1, y ya este -1 con este -1 da positivo, y aquí sacamos de una vez el campo fuera de la integral y nos quedamos únicamente con la integral de dy. Ya sabemos que la integral de dy, o de que es, como ustedes lo vieron ahí, es igual a y, y finalmente realizamos, ya que tenemos resuelta la integral, pues llevamos a cabo la evaluación de los límites. Acuérdense cómo se evalúan los límites, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esto? Cuando nosotros vamos a resolver una integral que es definida y la voy a integrar de a a b de una función f de t, ¿verdad? Por la diferencial de t o f de x, ¿verdad? Como sea, no importa la variable. Dice que una vez resuelta la ecuación, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a ¿quién? A la función evaluada en el límite superior y luego menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces, vamos a hacer esto precisamente. Me queda
Donde hay Y voy a ponerle en primer lugar el límite superior, que es 0.5 metros. Luego dice la fórmula menos, por eso aparece este menos. Tengo que evaluar ahora el límite inferior. ¿El límite inferior de cuánto era? De menos 0.3 metros. Realizando las operaciones, ¿verdad? Aquí me quedaría menos por menos, me daría más. 0.5 más 0.3 me daría 0.8. Y multiplicado finalmente por el campo eléctrico, que es constante, me da finalmente una diferencia de potencial de 260 volts. No sé si hay alguna duda, pregunta con esto que acabamos de hacer, jóvenes. En la última parte, ¿cómo fue que obtuvo la diferencia de potencial? Ahí me confundí. ¿Cómo? No te escucho. En la última parte, ¿cómo fue que obtuvo la diferencia de potencial? Es que ahí me confundí. ¿Cuál? A ver, ¿en qué parte? En la última. ¿Esto de aquí? Sí, así es. Pues únicamente estamos evaluando la integral. Aquí ya, una vez que tú viste, ¿verdad?, que el coseno de 180 es igual a menos 1 y el coseno de 90 es igual a 0, esta integral ya se eliminó. Ya nomás vas a trabajar con esta. En lugar de coseno de 180 le pones su valor, que es menos 1. Este menos 1 por este menos 1 me va a dar cuánto, positivo, y me queda únicamente la integral que va de menos 0.3 a 0.5 del campo por dy. Pero el campo aquí, acuérdate que es constante, por eso lo podemos sacar fuera de la integral. ¿Si recuerdas a qué es igual la integral de la diferencial de y o no? ¿Si recuerdan eso? Son ecuaciones básicas del cálculo integral, eso lo tienen que tener al puro centavazo. Es la integral, la fórmula más fácil, ¿verdad? Ustedes ahí cuando llevaron cálculo integral, por ahí aparece esta fórmula. La integral de la diferencial de x dice que es igual a ¿quién? A x. Si yo tengo una integral definida de a b y tengo la diferencial de x, ¿esto que va a quedar? Pues sería x, y hay que evaluarlo del límite superior menos el límite inferior, es decir, donde haya x voy a sustituir primeramente b y luego voy a sustituir el límite inferior, que es a. Es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿sí? Ya una vez que nosotros definimos esto, ¿verdad? Ya tenemos simplificado esto, pues ya resolvimos la integral. La integral de dy es igual a y colocamos los límites de integración. Por eso les puse esta fórmula acá, para que recordaran que hay que evaluar primeramente el límite superior y luego le vamos a restar la evaluación del límite inferior. Por eso quedó así. Ya aquí estoy sustituyendo la magnitud del campo que me dio el problema, que es 325 volts por metro. Y eso hay que multiplicarlo por lo que sale de evaluar estos límites. Evaluamos el límite superior, donde hay y, hay que ponerle 0.5 metros, y luego menos el límite inferior, de ahí sale este menos, donde hay y, ahora hay que ponerle menos 0.3 metros. Aquí me quedaría 0.5, menos por menos más 0.3, me daría 0.8, multiplicado por 325, da finalmente 260 volts. La diferencia de potencial siempre va a estar dada en volts. Estos metros con estos metros es igual a 1 y únicamente me queda la magnitud del voltaje. No sé si quede aclarada tu duda. Sí, así es, Inge. Bueno, ok. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profe, sí quedó claro. Bueno, pues gracias a Dios ya terminamos la unidad. Por ahí van a salir otras tareas que van a estar pendientes. No se queden sin hacer sus tareas. Y mañana, si Dios quiere, pues ya comenzamos con la segunda unidad, que vamos a ver lo referente a capacitancia, ¿sale? Les recomiendo también que resuelvan problemas, se pongan a resolver problemas para que cuando venga el examen, pues ya estén bien, hayan practicado mucho, porque cualquier detallito cambia todo. Entonces, por ahí está Jafet, el jefe de grupo. ¿Sí está el jefe de grupo? ¿Sí me escucha? Sí, profe, creo que no está. Bueno, entonces les voy a pedir que entre ustedes, por favor, se pongan de acuerdo cuándo quieren el examen la próxima semana.
Puede ser el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, no hay problema, cualquier día. Total, se va a hacer en línea. Entonces, pónganse de acuerdo y ya mañana me dicen. Ok, profe. Nomás tienen que ser en los días hábiles donde usted nos da clases, ¿no? No hay problema. No O sea, importa, porque dijo. se programa ok. en la plataforma y puede ser cualquier día. Les decía el viernes, el sábado, el domingo, no hay problema, cualquier día. Tomen una hora donde consideren ustedes que no les va a fallar el internet. ¿Sale? Ok, profe. Yo le comento y para que... ¿Cuánto tiempo nos va a dar para el examen, ingeniero? Una hora y 15 minutos para el escaneo y una hora para la resolución del problema. Ok, profe. Más Sí. ya no se puede, ¿verdad? No creo que ustedes sean más tontos que el grupo del semestre pasado, ¿ah? Es parejo Una para hora 20, todos. profe. ¿Mande? Es lo mismo Una para hora todos. 20. Ok, no hay ¿Sale? problema. Está perfecto. Órale, está pues. perfecto. Sale, nos vemos Vamos a mañana si apuntar Dios el día quiere. y la hora y le avisamos en ¿Sí, estos está días. bien? Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Sale, profe.